Buenos días, mis hermanos. Sea el Señor bendiciendo nuestras vidas. Y hoy me corresponde el privilegio de traer esta reflexión. Y he estado pensando, hay cosas, paradigmas que de pronto nosotros traemos desde el cristianismo. Estamos celebrando Pentecostés, conmemorando la venida del Espíritu Santo sobre su pueblo. Pero ¿para qué el Señor envió su Santo Espíritu? ¿Cuál fue la razón de esa promesa? En el cristianismo, por lo general, se mira al Espíritu Santo y este tiempo como si el Espíritu Santo fuera una herramienta de poder, una herramienta para hacer milagros, una herramienta para cumplir los anhelos del corazón de cada persona. Pero ese no es el propósito. Eso no es lo que está en el corazón del Eterno. Siempre o por lo general nosotros tendemos a pensar es en nosotros, que el Espíritu Santo venga y traiga gozo para que me quite esta tristeza, para que me quite estos agobios que tengo en mi vida. Que venga el Espíritu Santo y transforme mi mente porque ya no quiero pensar lo mismo, ya no quiero pensar en esas frustraciones de mi vida. Y siempre es pensando en nosotros, en nuestro bienestar. Pero vamos a mirar qué dice Jeremías. Vamos a Jeremías. Jeremías capítulo 31. Y vamos a leer desde el versículo 33 y 34. Jeremías capítulo 31, versículo 33 y 34 dice: Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y sabemos que esta es la obra del Espíritu Santo. A esto viene el Espíritu Santo. Y sigue diciendo, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esta es la razón por la cual el Eterno envía a su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos su ley, sus mandamientos, sus ordenanzas en nuestro corazón y podamos obedecerle. No es solamente para que tengamos gozo, para que estemos contentos, para que se quite la frustración, sino para que nosotros tengamos esa capacidad de obedecer al Señor. El gozo, todo lo que viene añadido es muy bueno, es de regocijo, es de libertad. Pero libertad, ¿por qué? Regocijo, ¿por qué? Porque vamos a estar obedeciendo su palabra, vamos a estar obedeciendo sus mandamientos. Y eso es lo que trae la libertad. Por eso, en muchas ocasiones, en el cristianismo solamente es una temporada, un momento, una temporada donde estamos contentos, pero vuelve otra vez la tristeza, vuelve y caemos en el desasosiego, vuelve nuestro corazón a turbarse apenas pasa estos tiempos. Y ese no es el plan del Eterno. Ahora miremos, por ejemplo, Juan, que es el cumplimiento. Y él ratifica Evangelio según San Juan capítulo 14. Versículo 23. San Juan 14, 23. Digamos.
Dice, respondiendo Yeshua, y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y recordemos que en este momento que el Señor está hablando, no estaba escrito el Nuevo Testamento. Entonces, cuando habla de mi palabra, está hablando del pacto, está hablando de su instrucción, está hablando de la ley. Y sigue diciendo, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Dice el 24, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ratifica lo que acabo de mencionar. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Acaba de decir que las palabras de él, que él ha dicho, no son de él, sino del Padre. Y sigue diciendo, y él recordará todas las palabras que yo les he dicho. ¿Qué palabras va a recordar el Consolador, el Espíritu Santo? Su instrucción, su ley, sus mandamientos. Y dice, y haremos morada con él, y vendremos a él, y haremos morada en él. Esa es la función del Espíritu Santo. Es el Señor mismo morando en nosotros. No es una herramienta, no es algo que yo puedo utilizar para cumplir los deseos de mi corazón. Es la misma presencia de Dios. Y por consiguiente estoy llamado a obedecer sus mandamientos. Tengo todas las herramientas, todo lo necesario, toda la autoridad, el poder de Él, su presencia en mí, para obedecer sus mandamientos. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros o una persona que tiene estas facultades, que tiene esta autoridad de parte de Dios, decide no obedecer? Decide no cumplirlos. Vamos a primer libro de Samuel, capítulo 4. Primer libro de Samuel. Samuel, y yo quiero que de pronto cada uno de nosotros medite en usted, yo voy a meditar en mí, y medite en su familia, en nuestras familias. No solamente en nuestra casa, sino en los que nos rodean, en nuestros padres, en hermanos, en primos, en tíos. Y Samuel históricamente está escrito después de Jueces. Cuando nosotros leemos Jueces, para mí, cuando empieza el libro de Jueces, es como cuando uno va entrando a un túnel y la luz queda atrás y todo se comienza a oscurecer, al punto de que usted ya no ve nada dentro de ese túnel. Sabe que al otro lado hay una salida, pero no ve absolutamente nada. Para mí así es el libro de Jueces. Es una de las épocas más oscuras relatadas en las Escrituras del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, donde se apartaron de la palabra, donde dejaron a los profetas, donde dejaron a los libertadores, mientras estaba el libertador, por ejemplo Gedeón, Sansón, había como un destello de luz, y es como ese túnel que uno va y hay unos bombillos, y uno, ay, lucecita, pero vuelve y ya pasa esa luz y sigue las tinieblas. Para mí, yo veo el libro de Jueces de esa manera. ¿Por qué? Porque dice el libro de Jueces, el resumen es, cada quien hacía lo que bien le parecía. No se tenía en cuenta para nada las Escrituras, para nada el Señor. Entonces, pensemos en nuestra familia, si esa ha sido la forma de conducirse de nuestra familia. Y si esa ha sido la forma de conducirnos nuestra durante mucho tiempo antes de conocer del Señor. Pero en ese momento llega Samuel. Y para mí Samuel es como
como cuando ya va llegando al final del túnel y ya se comienza a ver la luz pequeñita, pequeñita y se va abriendo y uno va caminando como hacia la luz y dice, ah, para mí ese es Samuel. La lámpara que el Señor puso en su pueblo para traer luz. Pero esa transición fue tremenda. Y aquí está parte de la transición. Y yo quiero que analicemos este capítulo 4 y miremos por qué suceden las cosas. Todos sabemos que Ofnis y Fines y Elí murieron el mismo día. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón del juicio de Dios de cortar el sacerdocio de Elí? ¿Y nosotros qué experiencia podemos sacar de ello? Primer libro de Samuel capítulo 4 dice lo siguiente, y presten bien atención, versículo 1, y Samuel habló a todo Israel. Primero el libro de Samuel capítulo 4 versículo 1, porque aquel tiempo salió Israel encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Benecer, y los filisteos acamparon en Afet. ¿Qué traduce Benecer? Hasta aquí nos ha ayudado el Eterno, o roca de nuestra salvación. Sigue diciendo, y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Yahweh delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Yahweh, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y oiga el versículo 4, y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Yahweh de los ejércitos que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Fue idea del pueblo. En ningún momento el Eterno dijo, vayan, traigan mi arca. Y eso es lo que nosotros debemos de analizar. Aquí aparece como referencia a Éxodo 25-22, donde dice que Él se va a manifestar su voluntad del Eterno de medio de los dos querubines. Y Él no ha dicho nada. Él no le ha dicho a Elí ni a ninguno, vayan, traigan mi presencia, traigan el arca a la batalla. Fue idea del pueblo. ¿Por qué hacen eso? Porque no tienen sus mandamientos, los mandamientos del Eterno en su corazón. Y al no tenerlos, al no querer obedecerlos, surgen las ideas geniales del pueblo. Sigue diciendo el versículo 5, aconteció que cuando el arca del pacto de Yahweh llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Yahweh había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Mire el temor, el respeto de los incrédulos, de los enemigos, hacia la presencia de Dios. Sigue diciendo, versículo 8, ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros, sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a su tienda, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. En la primera derrota cayeron 4,000, y ahorita caen 30,000.
¿Por qué? Porque no están obrando. Porque es más fácil usar las cosas del Eterno como amuleto de buena suerte, de éxito, que obedecer al Eterno, que cumplir sus mandamientos, que estar atentos a su voz y hacer lo que Él dice. Sigue diciendo el texto, versículo 11, y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, los dos que iban a heredar el sacerdocio, los que iban a ser sumos sacerdotes, al menos el mayor. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Y dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió. ¿Por qué sucede eso? La mayoría de las veces iniciamos porque Elí era permisivo, porque permitía el pecado de sus hijos, y es verdad. Elí era permisivo con sus hijos. Pero si nosotros miramos un detalle en el versículo 15, invito a que lo mire, dice, era Elí de edad de 98 años. ¿Hasta los cuántos años puede servir el sacerdote, el sumo sacerdote y cualquier sacerdote? Hasta los 50. Estamos recordando que estamos en el sacerdocio arónico y estos sacerdotes servían en el templo, que ya no tenemos templo, y era para las víctimas, que ya no presentamos víctimas de cordero, pero en este momento era aplicado al 100% ese mandamiento. Y Elí tenía 98 años. Ya iba a doblar el tiempo del cumplimiento. Estaba violando la ley, él mismo. Además, vamos a leerlo. Vamos a Levítico capítulo 21, versículo 18. Levítico 21, 18. Bueno, esta es la otra parte. Le damos Números 4:23, perdón, Números 4:23. 4:23. Dice, de edad de 30 años arriba, esperemos un momentico para que todos lleguemos. Números 4:23. Dice, de edad de 30 años arriba hasta 50 años los contarás todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. O sea, a los 30 años empezaba el servicio y a los 50 ya cesaba. Y Elí, sumo sacerdote en los tiempos de Samuel, tenía 98. ¿Está violando el mandamiento? Sí. Ahora, volvamos a Samuel y sigue diciendo el versículo
15 dice, era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. O sea, además era ciego. Ahora leamos Levítico 21, 18. Levítico 21, 18. Dice, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado. Segundo mandamiento violado por el sumo sacerdote. Ya estaba ciego. Entonces, allí es donde nosotros estamos mirando, nosotros estamos observando el por qué viene este juicio. El mismo sumo sacerdote estaba violando los mandamientos. Si él hubiera tomado la determinación, a pesar del mal comportamiento de sus hijos, de entregar el sacerdocio a los 50, él habría librado su alma. Y sus hijos, al presentarse en pecado delante del Eterno, el Eterno hubiera ejecutado el juicio sobre sus hijos y hubiera puesto a uno que fuera idóneo. Pero la permisividad lo llevó a él a violentar los mandamientos. Y como consecuencia, el arca del Eterno es tomada por los enemigos. Y el sacerdocio de Elí es cortado. ¿Por qué traigo a colación esto hoy? Porque para esto es que viene el Espíritu Santo. Para que nosotros tengamos esa claridad en los mandamientos. Para que nosotros tengamos esa claridad en el cumplir, en el por qué los mandamientos. En el por qué las ordenanzas del Eterno. A veces, de pronto en nuestra concepción griega occidental, hay mandamientos que nos parecen de pronto a nuestro entendimiento muy drásticos, muy severos. Pero ¿por qué yo no puedo hacer esto? ¿Pero por qué tengo que hacer aquello? Pero ese mandamiento es el que va a traer a mí libertad. El que va a traer a mí es el gozo de la presencia del Espíritu de Dios. Y allí vemos por qué comienza una serie de errores, de dificultades. Y solamente hasta que llega Samuel, comienza a verse la claridad, comienza a verse el que alguien, en este caso Samuel, inicia a obedecer los mandamientos. Y hay algo muy hermoso que a mí siempre me ha parecido muy especial del Eterno y de las Escrituras. Y uno puede decir, no, pues que eso es obvio. Porque en las Escrituras el Eterno nos dice siempre la verdad. Y eso es algo supremamente extraño para nosotros como seres humanos. Y hablando de Samuel, al final de los tiempos, los hijos de Samuel no se comportan adecuadamente. Pero Samuel se presenta con toda dignidad y con toda autoridad. Dice, examínenme a mí. ¿Cuál ha sido mi comportamiento? Si he tomado de alguien. Y mis hijos recibirán, ellos darán cuentas. Yo les he enseñado, les he instruido, he sido ejemplo. Mis hijos, ya ellos recibirán su recompensa. Pero mírenme a mí que he sido íntegro delante de ustedes como pueblo. Eso es lo que dice Samuel. Y me parece muy impresionante cómo el Eterno no trata de cubrir el pecado de ninguno de sus siervos, ni de Moisés, ni de David, nada. El Señor es totalmente sincero y eso yo quiero resaltarlo para que nosotros entendamos la transparencia de Dios para con nosotros, que Él no nos oculta absolutamente nada, que Él nos dice las cosas como son. Y lo que nos dice es para que nosotros recibamos bendición, para que nosotros recibamos gozo. Él no tiene ningún doblez, ni en su palabra, ni en sus promesas. Él no miente.
Y nosotros podemos estar completamente ciertos en lo que Él nos dice, en lo que Él promete, en lo que Él habla. Por eso Él nos habla tan crudamente y cosas que el ser humano solamente divaga. Él nos habla claramente de la muerte, qué es la muerte, cómo va a ser la muerte. Él nos habla claramente de las relaciones sexuales, Él nos habla claramente de las relaciones padres e hijos. Él es transparente en todos los aspectos para con nosotros, su pueblo. Y allí es donde nosotros también, cada uno de forma personal e individual, tenemos que acercarnos en esa transparencia a Él y obedecer. Y si tenemos alguna inquietud, presentarla delante de Él y Él va a dar respuesta. Pero necesitamos tener esa transparencia delante de Él, delante del Eterno. Es a Él. No es solamente a la pastora, a las autoridades en la congregación, es a Él en todo momento, en la forma en que yo vivo, en la forma en que yo descanso, en la forma en que duermo, en la forma en que me levanto. Él está allí. Lo que yo hago con mi tiempo libre, lo que no hago con mi tiempo libre, en lo que como, en lo que dejo de comer, ¿por qué lo dejo de comer? Si yo dejo de comer algo que está prohibido porque Diego dijo, porque la pastora dijo, porque Julanito dijo, eso no le agrada a Dios. Yo lo tengo que hacer por Él, porque lo amo, porque quiero agradarlo a Él. Es totalmente diferente. Porque en el momento en que la persona no esté, en el momento en que esa persona no esté, entonces, sí, ahorita sí puedo. No. Él está en nosotros. Y a Él es al que debemos de agradar. ¿Cómo lo agradamos? Guardando sus mandamientos. Y aquí este ejemplo de Elí y los tiempos. No solamente trajo oscuridad a su vida, Elí. No solamente trajo oscuridad a su familia. Y por eso yo les dije al iniciar, miremos nuestras familias, miremos nosotros. Y el Eterno desea que usted y yo seamos ese Samuel, que trae luz, que trae claridad a las cosas, a las situaciones, que seamos esa ancla que está firme, donde nuestra familia, donde nuestros amigos, donde la congregación, nuestros hermanos pueden venir y hallar ese sosiego, ese descanso, esa tranquilidad por las Escrituras, por el Espíritu del Eterno. No en nuestras ideas, no en lo que a mí me parece, no es que a mí me parece que esto es bien, que esto, no, en las Escrituras. Eso es lo que el Eterno desea. Y Elí no solamente trajo oscuridad a su vida, a su familia, sino a todo Israel. Todo Israel estaba en una locura total. Y nosotros lo podemos ver allí. Tanto que el pueblo fue el que dijo, traigamos el arca porque con el arca sí vamos a ganar. Pero estaban en pecado, en idolatría, en rebeldía, el sumo sacerdote en pecado, los herederos al sumo sacerdocio en pecado. Y ellos veían eso. Pero traigamos el arca porque ahí sí vamos a ganar. Entonces, la meditación es esa, en esta hora. Esa es la razón por la cual estamos en este día celebrando Pentecostés. La venida del Espíritu del Eterno, la entrega de la Torá, de las instrucciones, para obedecer, para cumplir, para andar en ellas, para recibir esa libertad, ese gozo y esa vida. El mismo Yeshua lo dijo, mis palabras son paz y son vida. Eso es lo que Él desea. Amén. Vamos entonces a alabar al Eterno, vamos a darle gloria, honra y honor.